El día de hoy vamos a entrevistar al ingeniero Raúl González Hernández, del Instituto Politécnico Nacional. Él es egresado de la Facultad de Química de la UNAM, aspirante a maestro en Ciencias en Ingeniería Ambiental por la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura del Instituto Politécnico Nacional. De 1998 a la fecha labora en Comisión Federal de Electricidad. Del 2001 a la fecha es profesor del Instituto Politécnico Nacional. Desde el 2006 es moderador del tema riesgo ambiental en un grupo que se encuentra disponible en la red. Actualmente es coordinador del grupo referente al estándar denominado Análisis de Riesgos a Desarrollar con el Conocer, y de eso vamos a hablar el día de hoy, de análisis de riesgo. Muchas gracias por concedernos esta entrevista, ingeniero. Gracias a ustedes. Ok, empecemos. ¿Qué es un análisis de riesgo para empezar? Un análisis de riesgo es un proceso sistemático en donde se identifican los peligros y se evalúan los riesgos. Eso es un análisis de riesgos. Perfecto. Y por ejemplo, ya en este caso, ¿nos podría explicar para qué es un análisis de riesgo? Un análisis de riesgo se puede utilizar para dar cumplimiento a la normativa, desde el punto de vista de la Semarnat, de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y de los sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. El análisis de riesgo juega un papel importante en la Semarnat, en un documento que se llama Estudios de Riesgo Ambiental, en la STPS para el cumplimiento de la normativa y en los sistemas de gestión para el cumplimiento de los procedimientos. Hay un procedimiento en concreto que se llama Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos para los sistemas de gestión. Perfecto. Y dígame, en su experiencia, ¿las organizaciones tienen conciencia de los beneficios para lo que se aplicaría el análisis de riesgo? Sí, sí tienen conciencia, sin embargo, muchas sugieren que el análisis de riesgo es un documento estático, o sea, es un documento que solamente se realiza una vez y pasan 2, 3, 4, 5 años, y cuando las gestiones ante la Semarnat o ante la STPS o cuando algún otro organismo o cuando la sociedad lo demanda, entonces dicen, sí hay un análisis de riesgo por ahí, ¿no? Y de ahí se desprenden muchos documentos necesarios para diferentes organizaciones como Protección Civil, como bomberos, ¿no? Que sugieren precisamente las hojas de seguridad, por ejemplo, ¿no? Sí. Y entonces en el análisis de riesgo se utilizan ese tipo de documentos, y entonces las organizaciones, a pesar de que saben que el análisis de riesgo es muy importante, pues bueno, no lo actualizan. Existen empresas transnacionales que tienen toda una metodología para hacer de esos análisis de riesgo un constante crecimiento en la materia para la organización. En ese caso, pues bueno, los análisis de riesgo juegan un punto pivote para esas empresas, y bueno, es una cultura que se da, ¿no? Sin embargo, la generalidad es que los análisis de riesgo no se utilizan de una manera conveniente muchas veces, ¿no? Desde mi punto de vista, los análisis de riesgo deberían de ser precisamente la manera de diagnosticar en materia de peligros y riesgos una organización, y una vez que se hace ese diagnóstico, entonces empezar a sugerir lo que son los planes de emergencia, el cumplimiento de la normativa, los programas internos de protección civil, el programa para la prevención de accidentes en el caso de la Semarnat, ¿no? Muchos documentos relacionados precisamente con el área de seguridad y salud en el trabajo que a veces solamente se proponen o se sugieren sin tener un fundamento, y desde mi punto de vista el fundamento debe de ser el análisis de riesgo en los procesos, ¿no? Sí, claro. Y por ejemplo, en este aspecto sabemos de la existencia de metodologías. ¿Usted cuál recomendaría? Bueno, el análisis de riesgo, desde mi punto de vista y considerando la definición del mismo, debería de ser un tren metodológico de diferentes metodologías, en donde existía un hilo conductor que diera precisamente una justificación de cómo se va dando un proceso desde la identificación de peligros hasta la evaluación de riesgos. Me explico de una forma más explícita. Sí. El análisis de riesgo, existen diferentes escuelas como la americana, en España, la canadiense, y pues a través de nosotros
la mexicana, que sugieren precisamente etapas en el análisis de riesgo. Las etapas, podríamos identificar 3 etapas para el caso de un análisis de riesgo en los procesos por el manejo de insumos químicos, por ejemplo. La primera etapa sería la identificación de peligros. La segunda etapa sería la identificación de escenarios. La tercera etapa sería la jerarquización de riesgos. Y si quisiéramos poner una etapa, en el caso le comento, para el caso de la evaluación de un evento por un insumo químico, la cuarta etapa sería lo que es una simulación de eventos. De esa manera, los análisis de riesgos tendrían esas 4 etapas y entre ellas habría conclusiones previas. Por ejemplo, la conclusión de la identificación de peligros sería una lista de peligros. La conclusión de la identificación de escenarios sería una lista de los escenarios hipotéticos que podrían presentarse, entendiendo como escenario una sumatoria de peligros. Después, lo que es la evaluación de riesgos sería precisamente la jerarquización de los riesgos, o sea, dar la tercera etapa sería la jerarquización de los riesgos, y en esa etapa lo que estaríamos buscando precisamente sería ordenar esos escenarios que ya identificamos, de menor a mayor, considerando precisamente la probabilidad y la gravedad para los mismos. Una vez que se da esa tercera etapa, pues bueno, ya tenemos qué escenario es más probable y qué escenario es más grave, y con base en esa jerarquización nos vamos a lo que son los métodos de simulación, y la simulación nos daría precisamente, repito, para el caso de una simulación de eventos por manejo de insumos químicos, hasta dónde llegaría la afectación, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, esa debería de ser el tren metodológico, ¿no? O sea, yo no podría recomendar ninguna metodología, sino una serie de etapas en un análisis de riesgos. Ahora bien, en la actualidad, los cursos de mayor demanda son los cursos de una metodología que tiene muchísimos años, de alrededor de los 70, que se llama HACCP. Esa es la metodología en donde muchas personas están solicitando cursos en materia de análisis de riesgos. Sin embargo, como le comento, las metodologías que antiguamente se utilizaban y que se siguen utilizando en el área de seguridad deberían, o lo que yo estoy proponiendo es que se incluyan en este tren metodológico de estas 3 o 4 etapas. Por ejemplo, HACCP se podría utilizar desde mi punto de vista para identificar escenarios, ¿no? Pero también está checklist, Juarif, árbol de fallas, árbol de eventos, índice Dow, índice MON, el método de jerarquización de Mosley. O sea, hay muchas metodologías que le comento. Como tales, si no se integran a un tren metodológico, muchas veces no representan, desde mi punto de vista, un conocimiento ordenado, sino un conocimiento que, pues bueno, puede ser subjetivo, ¿no? Desde mi punto de vista. Pero no solamente el mío, sino que también pues están las diferentes escuelas que sugieren también esos trenes metodológicos, ¿no? De diferentes maneras, ¿no? Yo, en mi caso, propuse un tren metodológico que se llama pirámide invertida, que es la que sugiero en los cursos que imparto, ¿no? En la pirámide invertida se ven esas 4 etapas que sugiero, y cómo mezclar las metodologías que se han utilizado por muchos años en seguridad y seguridad del trabajo. Y dígame, por favor, en base a su experiencia, ¿cómo observa la seguridad aquí en México? La seguridad en México tiene muchas complicaciones, ¿no? Porque la mayoría de las personas no están dispuestos a invertir en seguridad. O sea, los dueños de los negocios no están dispuestos a invertir en seguridad. Pero también debo de reconocer que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social ha hecho muchos esfuerzos relacionados a la autogestión, ¿no? Ha sugerido que, pues bueno, que los dueños de las empresas pues se evalúen, que identifiquen, que sugieran precisamente las condiciones de seguridad a través de programas, ¿no? La seguridad en México tiene un buen principio, o sea, hay normativa, hay métodos, hay criterios, ¿sí? Sin embargo, la cultura en la seguridad debe de seguir siendo reforzada, ¿no? ¿Por qué? Porque mucha gente
piensa que esta situación de la seguridad es pues hacer las cosas diferentes, ¿no? Y muchas personas no están dispuestas a cambiar sus paradigmas, ¿no? Yo podría hablar que la seguridad en México es buena, que es excelente, ¿no? Sin embargo, pues hay muchos eventos que se han presentado en muchas organizaciones que nos demuestran lo contrario, ¿no? Lo mismo es en todos los países, ¿no? O sea, hablan por ejemplo, los norteamericanos de que, pues bueno, son muy buenos para los análisis de riesgo y que han propuesto muchas metodologías y que sugieren una cultura significativa. Sin embargo, pues los eventos y los accidentes en la Unión Americana pues siguen presentándose, ¿no? Entonces, yo creo que la seguridad debe de ser reforzada, la seguridad debe de continuar precisamente siendo una cultura, ¿no? Entonces, en concreto, la seguridad en México tiene un buen principio, entonces depende de todos, pues bueno, continuarlo, ¿no? Porque hay que seguir trabajando, sobre todo en la difusión y en la cultura de la misma, ¿no? Sí, por supuesto. Y por favor, ya por último, ¿nos podría regalar un mensaje para nuestros seguidores? Bueno, yo quisiera sugerir a las personas que vean este video el que se acerquen a asociaciones que puedan presentar panoramas integrales en materia de seguridad que lleven a reforzar su desempeño laboral si es que son profesionales en el área. Me refiero a que organizaciones como ISOMEX sugieren programas de certificación integral en donde ustedes pueden acercarse y no solamente aprender del tema de análisis de riesgo, sino también de ergonomía, de protección civil, atención a emergencias, que no solamente les van a dar un panorama general de lo que son diferentes temas en materia de seguridad, sino que además van a sugerirles pues un conocimiento concreto y van a sugerirles información actualizada, ¿no? También me gustaría sugerirle a las personas que son instructores o a las personas que son profesores en el área, que siempre que den un curso sugieran documentos que puedan reproducirse en algún otro lugar, ¿no? En mi caso, por ejemplo, el tema de análisis de riesgos, los cursos que imparto en la asociación, aquí que me hace favor de invitarme, siempre son con documentos, o sea, vemos la teoría, pero vemos cuestiones prácticas, pero vemos documentos que se pueden reproducir en empresas, ¿no? De esa manera lo que sugiero es que, pues bueno, a los instructores que den cursos prácticos que sugieran documentos que puedan reproducirse en diferentes lugares. Muchas gracias. Ok, muchísimas gracias a usted. Gracias a todos ustedes, nos vemos en nuestra próxima edición.